confrontar el rol de los pueblos originales. Este es un tema, obviamente, en los países del Cono Sur, salvo un poco en Chile el problema mapuche, bastante ignorado y que algún día puede tomar relevancia. Este es un problema menor aquí, pero en los países más del norte es importante. Ahora, para ir terminando, ¿qué es lo que en América Latina, en la próxima generación, parece ser un desafío? Y es que el proceso de urbanización en América Latina está en gran medida concluido. Más allá de que tengamos ventajas comparativas en algunos de estos países en el sector de alimentos, no me extraña. En el sector de alimentos, la urbanización es similar a la de los países desarrollados, en torno de 80%. Y la población que vive en megaciudades es 14%. Diré que la gobernanza de las megaciudades es probablemente el gran desafío para la próxima generación. México tiene 20 millones de habitantes, se ha vuelto un territorio casi manejable en términos de calidad de vida. San Pablo tiene 17. En Estados Unidos, 11% de la población vive en megaciudades. Ahora, en América Latina, si ustedes miran este cuadro, es una encuesta sobre niveles de satisfacción. Transporte público, rutas, sistema educativo, sistema de salud, calidad del aire, calidad del agua. América Latina, la satisfacción de las poblaciones no es muy diferente de otras regiones del mundo, todas incluidas, las más pobres a las más ricas, desde el África subsahariana a los países escandinavos. Ahora, hay un lugar en que la pregunta, si usted se siente amenazado caminando solo a la noche, en América Latina, rompe los números. Incluso en relación al Medio Oriente, donde leemos todos los días que los conflictos étnicos generan étnicos y religiosos, generan guerras civiles y muerte. América Latina está a 30 puntos de insatisfacción con su sensación de seguridad. El único lugar que se le acerca es el África subsahariana. En las encuestas ustedes lo escuchan y obviamente esto genera preocupación y altera los programas políticos. América Latina tiene uno de los índices mayores de delincuencia del mundo, mayores que África subsahariana y secciones más pobres del planeta, pero también tiene los índices de menor confianza en la fuerza pública. O sea que el equilibrio institucional y político de esta demanda social es un gran desafío y no se hace en un año. El desarrollo de instituciones para confrontar con este tipo de preocupación de las sociedades es un trabajo de largo aliento. Pero esto no es una condena. ¿Tiene costo económico? Un estudio de hace unos años muestra que América Latina, con un índice de delincuencia similar al resto del mundo, podría incrementar 25% su índice de su nivel de ingreso. Y un trabajo muy interesante, y para esto los intelectuales a veces sirven, es para perturbar al discurso rápido, tiende a encontrar que la violencia puede ser contrarrestada en la región, que el grado de violencia diferente de otras regiones del mundo se explica por dos factores. Uno es la gran desigualdad de los ingresos, y acá ya tenemos todo un programa y una agenda para ciertos grupos políticos, pero para sorpresa, el otro es la baja tasa de encarceración de la actividad criminal. Sin embargo, siempre signos de esperanza. ¿Quién hubiera imaginado que San Pablo, uno de los lugares más violentos de América Latina, podía reducir su criminalidad en 50%? Y Bogotá, hace unos años imposible de caminar, reducirlo en 72%. Y aquí quisiera citar un caso interesante. A pesar de que en América Latina las poblaciones tienen poca confianza
en la fuerza pública, el que tiene la menor desconfianza relativa es el caso de las instituciones de Chile. Con esto terminó. Hay una amenaza, un desafío y una amenaza a la gobernanza tanto local como mundial. El problema del uso de la tierra ataca las dos dimensiones. La seguridad, el delito y los conflictos étnicos en algunos países generan un problema de gobernanza local, y el uso del suelo y este potencial desarrollo agrícola pueden afectar el cambio climático y en el sector de materias primas generar una tensión en la gobernanza global. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces las palabras de Carlos Vinograd. Invitamos a hacer uso de la palabra en su exposición al señor presidente del Banco Central del Uruguay, economista Mario Vergara. Bueno, cuando Carlos empezó con el ejemplo de los 250 kilómetros por hora en Japón, a todos nos pareció una velocidad tremenda, ¿verdad? Pero ya ven, después de la charla de Carlos, 250 kilómetros por hora ya no parece tanto. Es difícil insertar una charla después de la amplitud temática que se abordó en las dos presentaciones anteriores. Primero que nada, obviamente, corresponde explicitar la satisfacción del Banco Central de contar y compartir la organización de esta conferencia en coordinación con CEPAL, en coordinación también con la Escuela de Economía de París, ¿verdad? Porque creo que ha quedado a las claras que esto ha sido una catarata de ideas, ¿verdad? De los temas más diversos que... Otra que anzuelo, creo que han sido permanentes desafíos a eslóganes, a lugares comunes, pero también un claro posicionamiento de problemas relevantes en conjunto para la población global, para América Latina y sin duda para Uruguay. Desde los temas de igualdad, desigualdad, cómo la globalización exacerba componentes de capital humano, de capital físico, de recursos naturales en su impacto sobre el bienestar y sobre la equidad, ¿verdad? Hasta temas tan relevantes y actuales como los de los flujos comerciales y el riesgo proteccionista, ¿verdad? Bueno, creo que la amplitud de provocaciones que están sobre la mesa creo que ya más que justifica el esfuerzo hecho por todas estas instituciones para organizar esta conferencia. Había un énfasis, en realidad el énfasis planteado tanto en la charla de François como en la de Carlos, obviamente tenía un enfoque global, el de François, latinoamericano, el de Carlos, y de alguna manera se pasaron siempre ese titular de, pero ojo, todo esto está condicionado a que las políticas domésticas permitan enfrentar la globalización o aprovechar la globalización. Desde ese punto de vista, creo que queda claro también, nosotros hasta a nivel público muchas veces se discute cuánto viene de afuera, cuánto se hace desde adentro, ¿verdad? Un país chiquito como Uruguay en el contexto internacional, en cuánto se le determinan los procesos, lo que sucede en el mundo o en la región, y en realidad también es en cuánto pesan las políticas domésticas en ese contexto. Yo creo que el equilibrio de enfoques que tanto François como Carlos han dado en cuanto a la importancia del contexto internacional, del marco global, de que, como él decía, América Latina ya se globalizó alguna vez, el Uruguay ni que hablar, que ha vivido globalizado, pero también el equilibrio con el hecho de que el impacto de lo que pasa en el mundo sobre el bienestar y sobre la equidad también tiene que ver, está filtrado, está pasado por el tamiz de las políticas domésticas. Ese es nuestro enfoque, que en última instancia justifica tener políticas domésticas, porque si todo viene determinado de afuera, lo bueno y lo malo,
ahorraríamos bastante, ¿verdad?, si no tuviéramos políticas. Como somos convencidos de que las buenas políticas agregan valor, ¿verdad?, es que, bueno, se agregan valor y vale la pena afrontarlas y pagar su costo, entre comillas. Como, si se quiere, como caso puntual, como caso anecdótico de esta lógica, es que insertamos lo que es esta presentación, ¿verdad?, que es de alguna manera, bueno, desde el Banco Central, cómo tenemos que mirar esta lógica de lo que pasa en el mundo, de la incertidumbre que hay hoy en el mundo, de los desafíos que que se nos plantea hoy desde el mundo, pero también desde las oportunidades. Y obviamente el enfoque, el eje de lo que queremos decir en términos de cómo el Banco Central, quizás como representativo en esto de la política económica, afronta esta situación, es que vamos a poder estar más a resguardo de los riesgos y vamos a poder aprovechar mucho más las oportunidades en ciertas circunstancias que en otras. Si mitigamos vulnerabilidades, si generamos plataformas para aprovechar lo mejor que el contexto internacional ofrece, y ahí quedó claro que la globalización exacerba los beneficios relativos de un mejor capital humano, de un mejor capital físico, de un buen aprovechamiento de los recursos naturales y la tecnología, ¿verdad? Bueno, mitigar vulnerabilidades por un lado y generar plataformas en esa dirección implica políticas, y la responsabilidad de las políticas justamente está en explicitar que vivimos en un país pequeño, en un mundo incierto, en un mundo cada vez más complejo y sobre todo cada vez más imprevisible, con jugadores que conocemos poco, pero que cada vez tienen un rol importante. Yo creo que la primera gráfica que muestra François, cuando al incorporar a China a los datos hay una discontinuidad brutal en un gráfico mundial de un siglo y medio, da la pauta de que estamos en un mundo distinto. Bueno, en ese contexto las políticas son relevantes. Obviamente podemos hablar de las políticas de redistribución, como decía François, que son relevantes y que obviamente también en los países latinoamericanos y en particular en Uruguay en los últimos años se han focalizado con mucha fuerza. Eso obviamente apunta a una lógica de equidad en la distribución de los ingresos, pero mucho más importante es, como decía también François al final, apuntar a la equidad de las oportunidades. Y en eso, capital humano, capital físico, pero también visión que implica entender dónde estamos parados, en qué mundo, dónde están las oportunidades y cómo generamos bases con políticas para mitigar las vulnerabilidades, los riesgos que nos da ese mundo y aprovechar las oportunidades. Pongo como excusa a la actividad bancocentralista en esto, su rol en el desarrollo económico y social, y después voy a tratar de simplemente hacer unos comentarios breves sobre temas que se asocian al rol del Banco Central en los temas de equidad, que yo no desprendo de la lógica de la ética y de los derechos ciudadanos. Los objetivos de los bancos centrales, en realidad, uno podría hacer análoga una presentación sobre la política económica en general o sobre las políticas de gobierno en general, tienen que ver con estabilidad. Estabilidad y credibilidad. Estabilidad y desarrollo. Estabilidad de precios, una lógica monetaria, estabilidad y sano desarrollo del sistema financiero, estabilidad de las infraestructuras para todo eso, básicamente la preservación del sistema de pagos. Acá no hago más que listar las funciones que la ley de la Carta Orgánica del Banco Central mandata al Banco Central a tener como funciones. Esto puede hacerse bien, mal o más o menos. Bueno, en función de que se haga bien, mal o más o menos, es que vamos a tener más o menos credibilidad, más o menos reputación, pero en última instancia es de que vamos a tener más o menos capacidad de mitigar vulnerabilidades y más o menos capacidades de generar plataformas para aprovechar oportunidades. La perspectiva global, la visión global y la perspectiva de largo plazo es fundamental para entender por qué hacemos las cosas que hacemos. El punto que acá yo quiero enfatizar, atando justamente el rol de las políticas domésticas en este mundo de globalización y de riesgos y oportunidades y en la perspectiva de desarrollo, es en la
lógica también de la inequidad o equidad, ¿verdad? Que es un poco el bienestar social, ¿verdad? El eje de lo que era esta conferencia. Y en ese sentido creo que quizá exagero un poco diciendo que la primera política social es la estabilidad macroeconómica. Que la concepción de mantener estabilidad de precios, de mantener estabilidad financiera, ¿sí?, tiene que visualizarse como complementarias de las políticas sociales, porque esas políticas son las primeras que protegen a los más pobres, a los que tienen menos capacidad de defenderse de todos los costos que implica la inestabilidad, ¿verdad? En ese sentido, también uno puede recorrer el mundo y recorrer la historia y seguramente le va a ser muy difícil encontrar experiencias en las que se haya generado desarrollo sostenido a nivel económico y a nivel social basados en contextos de desorden macroeconómico y de desorden financiero. La experiencia internacional, pero sobre todo la experiencia uruguaya y lamentablemente la experiencia no tan reciente, deja en claro que nunca cae tanto la producción y el empleo como cuando hay desestabilidad macroeconómica y como cuando hay crisis financieras, corridas bancarias, y nunca crece tanto la pobreza y la equidad, nunca se perturba tanto la equidad como cuando hay crisis financieras y desorden macroeconómico. Creo que en ese sentido vale la pena enfatizar que los datos de esta reversión de la inequidad que mostró François, que involucra los datos hasta el año 2006, si entendí bien, bueno, tenemos que estar expectantes de qué puede dar esto dentro de 2 o 3 años cuando se procese lo que ha sucedido con la crisis a nivel internacional, porque seguramente vamos a sacar lecciones de cómo las crisis generan problemas en términos de bienestar social y de equidad. Por lo tanto, a veces falta comprensión en lo que es un enfoque de corto plazo de las políticas macro, pero simplemente eso déjenme enfatizarlo en estos términos. Despreciar la estabilidad macroeconómica, despreciar la estabilidad de precios, despreciar la estabilidad financiera, es sinónimo de despreciar o soslayar el impacto de estos desórdenes sobre la producción, el empleo de la gente, los ingresos familiares, la pobreza, la desigualdad y en última instancia la institucionalidad y los valores. Si uno quiere consolidar institucionalidades, y Carlos ponía el énfasis de que los países con institucionalidad más sólida son los que mejor aprovechan las oportunidades en el mundo, y uno quiere consolidar valores, la estabilidad macroeconómica es un punto de partida. Por lo tanto, no tiene sentido, y acá siempre me habrán escuchado más de una vez parafrasear a Carlos Vaz Ferreira, uno de los filósofos más importantes de la historia del país, de que no debemos caer en falacias de falsa oposición, ¿verdad? Acá esa visión blanco y negro entre estabilidad y crecimiento, entre visión de orden macro versus equidad, es una falacia de falsa oposición, reitero, porque solo pueden desplegarse políticas sanas y sustentables en el terreno productivo y en el terreno social en contextos de estabilidad macroeconómica y financiera. La responsabilidad bancocentralista en esta lógica creo que es bastante clara, reitero, y además se refuerza entre sí, ¿verdad? Se retroalimenta la estabilidad de precios con la estabilidad financiera, se retroalimenta la preservación de las infraestructuras como el sistema de pagos con la estabilidad macroeconómica y financiera, y por lo tanto se inserta en una lógica de política económica más amplia, de estabilidad macroeconómica más amplia como soporte de políticas. Déjenme agregar entonces ahora como segunda parte de esta lógica el componente que yo creo que en última instancia, si nos importa esta conferencia, porque decía desarrollo, bienestar social, desigualdad, es porque en el fondo trasuntamos nuestro interés en los aspectos éticos de la sociedad. En ese sentido, la retroalimentación
entre la estabilidad macroeconómica y financiera y la estabilidad social me parece un elemento de partida. Y es decir, vamos a tener estabilidad social seguramente con más solidez, con más duración, con más perdurabilidad en contextos de estabilidad macroeconómica. Pero a su vez también la estabilidad social, que implica equidad, que implica valores, que implica institucionalidad, que implica capacidades, ¿sí?, retroalimenta la estabilidad macro, porque es parte del ambiente económico, es parte del ambiente de los negocios, es parte de las oportunidades de inversión y en última instancia refuerza la lógica de producción, ingresos, bienestar. Soy un partidario de muchos eslóganes quedan por el camino, sobre todo después de la charla de Carlos, ¿verdad? Pero algunos yo creo que todavía hay que mantenerlos. A mí me gusta mantener esta idea de que la ética de una sociedad se mide por la forma en que esa sociedad trata a los más desprotegidos, ¿sí? Por lo tanto, creo que si uno enfoca el hecho de la estabilidad macroeconómica como soporte de defensa para los sectores más desprotegidos de la población, está de hecho también trasuntando una visión ética. El descontrol inflacionario y las crisis financieras, como decíamos hace un rato, las pagan esencialmente los sectores con menos capacidad de defensa contra la inflación, contra las corridas bancarias, contra la caída de la producción, contra la caída del empleo, contra la caída de los ingresos. La inestabilidad macro y financiera también aumenta los riesgos en la institucionalidad política, ¿verdad? Cuando está cuestionado el soporte, digamos, material, ¿verdad?, de una sociedad, se comienzan también a cuestionar los hilos que se entrelazan en todas las dimensiones. La CEPAL ha sido pionera en este enfoque de ver cómo la evolución económica en los países de América Latina tiene un vínculo importante con la confianza y la credibilidad de las instituciones democráticas en los países. Esa lógica de que también es una falacia de falsa oposición en el fondo, uno que prefiere una buena base macroeconómica para generar desarrollo, aún sacrificando institucionalidad democrática. Esa también es una falacia de falsa oposición, pero eso no quiere decir que haya que perder de vista que los problemas en el terreno de resolver los problemas de la gente y los problemas económicos y sociales de la gente tienen repercusiones en la confianza, la credibilidad, la construcción y la perdurabilidad de la institucionalidad política, de la institucionalidad social y de los valores. Por lo tanto, cuando hay problemas ahí, también tengamos en cuenta que habrá problemas que cuestionen el tejido social y que cuestionen los valores que se trasuntan en ese tejido social. Quizás eso tenga algo que ver también con los últimos puntos que manejaba Carlos en la exposición con respecto a temas de violencia, crimen, cuestiones étnicas y religiosas. Como justamente los bancos centrales se especializan en mitigar las posibilidades de descontroles macro y descontrol financiero, entonces los bancos centrales ya tienen implícito en esas funciones y en ese rol una lógica ética. Hay un rol ético implícito que es defender a los más desprotegidos, haciendo del soporte de la evolución económica una cuestión estable, perdurable, creíble, una verdadera plataforma para aprovechar oportunidades y un buen escudo para protegernos mejor de los riesgos que, como decíamos, la globalización exacerba. Por supuesto que esto también, además de haber un rol ético, además de haber valores éticos en los propios roles del Banco Central, ni que hablar que además las tareas hay que hacerlas de manera ética y con valores, ¿verdad? Con transparencia, con responsabilidad y con eficiencia, que también es un valor, ¿verdad? Porque la eficiencia significa dar un buen uso al esfuerzo de todos los ciudadanos. Tenía pensado un poco algunos desarrollos que voy a simplemente marcar los títulos, ¿verdad? De cómo también esta lógica de derechos ciudadanos y de visión ética se desprende desde las políticas. Una tiene que ver con la promoción de un mayor acceso a los servicios financieros como parte también de las funciones
que el Banco Central inserta en lo que es el conjunto de la política económica. Todos tienen claro que desde el Ministerio de Economía, desde el Banco Central, hay un claro impulso a lo que a veces se llama bancarización. En última instancia es mayor plataforma y mayor acceso a los servicios financieros. Eso parte de la base de que el hecho de que esto profundiza el desarrollo económico y social, ¿verdad? Porque facilita las transacciones, hace más eficiente el sistema de transacciones y el sistema de pagos, ¿verdad? Y que la cuestión de la inclusión financiera tiene un componente de inclusión social y por lo tanto tiene dos vertientes, el acceso a servicios financieros y la educación financiera. También está claro que el Banco Central está impulsando claramente una lógica de educación financiera en los últimos tiempos, a lo cual reiteradamente llamamos a que se sumen todos los actores posibles en ese sentido. Las medidas de bancarización, de acceso, a mí me gusta a veces sintetizarlas en estos 3 IN, ¿verdad? Infraestructuras, instrumentos e incentivos. Va a haber que trabajar, y ya se está trabajando, y esperemos empezar a tener resultados más temprano que tarde, para que el acceso a los servicios financieros, que se desprenden de consolidar y desarrollar las infraestructuras para las transacciones financieras, consolidar los actuales y generar nuevos instrumentos que hagan a las necesidades de la gente en materia financiera y dar los incentivos correctos para que haya más infraestructuras y para que esas infraestructuras funcionen de manera más eficiente, que eso tenga los resultados lo antes posible. Por su parte, ni que hablar que contribuir a la educación financiera de la población implica mejorar la comprensión de los aspectos y las restricciones económicas y financieras de la población, ¿verdad? Porque esto no es un tema de economistas, es un tema de todos los días, es un tema de llegar a fin de mes, el saber cómo manejarse, y por lo tanto es también colaborar con el despliegue de derechos ciudadanos. Ni que hablar que esto también tiene como prerequisito la creciente transparencia, porque para que haya transacciones financieras tiene que haber información, esa información tiene que ser creíble, tiene que ser confiable, porque uno le presta al que conoce y le presta al que confía, ¿verdad? Por lo tanto, toda la infraestructura que promueve transparencia de información, desde el gobierno, por supuesto, desde las instituciones financieras, por supuesto, pero también desde las familias y desde las empresas, es justamente parte de este soporte. Y si no, permítanme un paréntesis de que en estos días salió el nuevo reporte del Banco Mundial sobre el marco de negocios, en donde Uruguay tiene una mejora muy significativa. Uruguay mejora 17 lugares en el ranking en solo un año, y uno de los factores principales que motivaron esa mejora en la percepción del clima de negocios en Uruguay fue justamente la transparencia y el acceso a la información crediticia de empresas y familias, punto que fue en su momento bastante discutido y bastante ruidoso. En última instancia, inclusión y educación financiera hacen a la ética de la sociedad. Creo que esa síntesis, ¿verdad? Todos los ciudadanos tienen el derecho a efectuar juicios debidamente informados y deben poseer la capacidad de tomar decisiones efectivas con relación al manejo del dinero y de los instrumentos financieros, porque eso se traduce en su bienestar. Eso se debe asociar a sus necesidades y se traduce en su bienestar. Por lo tanto, promover el acceso a los servicios financieros, promover la educación financiera, también trasunta un enfoque ético, también hace a la contribución de las políticas justamente a aprovechar oportunidades y mitigar riesgos. Por lo tanto, el cumplimiento cabal de las funciones de los bancos centrales, creemos, reitero, se podría hacer una presentación análoga para las políticas económicas, análoga para el conjunto de las políticas de gobierno. Creemos que claramente contribuye a la estabilidad económica y social, promueve el desarrollo, contribuye a la equidad, profundiza la ética de la sociedad y en última instancia, como decía hace un rato, fortalece la institucionalidad política, el tejido social y los valores en una sociedad. Yo les agradezco la atención, voy a dejar por aquí porque creo que sobre todo después de las magistrales exposiciones de François y de Carlos y todas las provocaciones
¿verdad? Que sus conferencias incorporaron, ¿verdad? Carlos le llamó anzuelos, pero yo creo que